Lección 1. Retapizado de muebles. ¿Has considerado retapizar esa vieja silla? Sí, lo hice. Es una excelente manera de renovar el aspecto de los muebles. Exactamente. Puede marcar una gran diferencia sin tener que comprar piezas nuevas. Me encanta la idea de darle una nueva vida a los muebles viejos. Además, puedes elegir telas que combinen perfectamente con tu decoración actual. Es cierto, es como personalizar tus muebles a tu estilo. Me pregunto si hay algún taller local para retapizar. Eso sería divertido. Aprender una nueva habilidad y ser creativo suena genial. Vamos a analizarlo juntos. Podría ser un proyecto gratificante. Lección 2. Rutina de gimnasio. Perfecto. ¿Con qué frecuencia piensas ir al gimnasio? Mi objetivo es hacerlo al menos 3 veces por semana para mantener la constancia. Parece un plan sólido. La constancia es clave para ver resultados. Exactamente. Quiero crear una rutina que pueda mantener a lo largo del tiempo. ¿Has pensado en qué tipo de entrenamientos te centrarás? Sí, me gustaría combinar cardio con algo de entrenamiento de fuerza para mejorar el equilibrio. ¡Qué buen enfoque! Te ayudará a desarrollar resistencia y tonificar tus músculos. Estoy entusiasmado por comenzar y seguir mi progreso a medida que avanzamos. Establezcamos algunas metas juntos para mantenernos motivados unos a otros. Lección 3. Recolección de bayas. Nos lo pasamos genial recogiendo moras silvestres durante nuestra caminata. Esos deliciosos pasteles y tartas que hicimos después valieron la pena. Por supuesto, no hay nada como las bayas frescas en un postre. Me encanta cómo realmente se nota la dulzura de las moras. Y lo mejor es que los recogimos nosotros mismos. Sí, hace que los dulces se sientan aún más especiales. No puedo esperar a hacerlo de nuevo la próxima temporada. Yo también. Deberíamos explorar más rutas de senderismo para buscar otras frutas silvestres. ¡Qué idea tan fantástica! Será una aventura cada vez. Lección 4. Rutina de ejercicios. Normalmente comienzo mi entrenamiento con 10 minutos de estiramiento para calentar. ¡Qué buen enfoque! Estirar es fundamental para prevenir lesiones. Exacto. Después, hago cardio unos 30 minutos. Suena como una rutina excelente. ¿Qué tipo de cardio prefieres? Me gusta correr en la cinta, pero a veces también lo hago con el ciclismo. Gran variedad. Mantiene el interés y trabaja diferentes músculos. Claro, me doy cuenta de que variar me ayuda a mantener la motivación. Estoy de acuerdo. Es bueno tener diferentes opciones para mantener tus entrenamientos frescos. ¿Y tú, cómo es tu rutina de ejercicios? Lección 5. Invitaciones a fiestas. Genial, invitamos a todos a la reunión. Claro, enviemos las invitaciones esta semana. Puedo crear una lista de todas las personas a las que queremos invitar. Perfecto.
Te ayudaré con el texto de las invitaciones. Genial, deberíamos aclarar la fecha y el lugar. Sí, y debemos mencionar si necesitan traer algo. Buena idea, ayudará a todos a prepararse para el evento. Estoy emocionado de verlos a todos juntos nuevamente. Yo también, será divertido ponernos al día con todos. Lección 6. Acuerdos de salida. Sí, podemos organizarlo. ¿A qué hora te gustaría salir? Preferiría una salida tardía, si es posible. Eso no debería ser un problema. ¿Qué tal a la 1:00 p.m.? Funciona de maravilla. Me da tiempo para el empacar sin prisas. Genial, lo anotaré en tu reserva. Gracias. Agradezco mucho la flexibilidad. Es un placer. Queremos asegurarnos de que disfrute de una estancia cómoda. Estoy deseando visitarlo. Lo disfrutarás. Nos aseguraremos de que todo esté listo para ti. Lección 7. Alternativas más saludables. He estado tratando de encontrar alternativas más saludables en mi dieta últimamente. Es una gran meta. ¿Qué cambios estás considerando? Estoy pensando en sustituir los snacks azucarados por frutas y frutos secos. ¡Qué buena decisión! ¿Has probado alguna receta nueva? Sí, hice una ensalada de quinoa que estaba refrescante y abundante. ¡Qué rico! Es genial explorar nuevas opciones saludables. También quiero incorporar más verduras a mis comidas. Eso es esencial. ¿Has pensado en preparar tus comidas? Sí, me ahorra tiempo y me ayuda a seguir mi plan de alimentación saludable. Lección 8. Derecho internacional y política. He estado leyendo sobre cómo algunas cuestiones siguen violando el derecho internacional. Sí, y a menudo se requieren soluciones políticas para resolverlos. ¿Cuáles cree usted que son los principales desafíos para abordar estas cuestiones? La voluntad política y la cooperación entre las naciones son factores cruciales. Es frustrante cuando los países priorizan sus intereses por encima de los acuerdos globales. Por supuesto, la diplomacia internacional juega un papel importante en estas situaciones. ¿Cómo puede la opinión pública influir en las decisiones políticas sobre estos asuntos? Una fuerte defensa pública puede presionar a los gobiernos para que adopten medidas. Es cierto, la concientización y la educación son clave para impulsar el cambio. Lección 9. Toma de decisiones y responsabilidad. He estado pensando en cómo las decisiones afectan nuestras responsabilidades en el lugar de trabajo. ¡Qué perspectiva tan interesante! ¿A qué te refieres? Los líderes deben cuestionar los criterios para evaluar sus responsabilidades. Exactamente. Unas directrices claras pueden ayudar a garantizar la rendición de cuentas. ¿Cómo podemos mejorar nuestros procesos de toma de decisiones dentro del equipo? Comentar opiniones diversas puede conducir a decisiones más informadas. Eso suena beneficioso. Deberíamos también establecer expectativas claras para nuestros roles. Por supuesto,
La claridad ayuda a todos a comprender mejor sus responsabilidades. Sugeriré un taller en equipo sobre este tema para mejorar nuestras habilidades de toma de decisiones. Lección 10. Actividades en la playa. ¡Qué actividades de playa tan fantásticas! Planifiquemos un viaje pronto. Sí, qué ganas de relajarme junto al mar y disfrutar del sol. Exactamente. Deberíamos incluir paseos por la playa y natación en nuestro itinerario. Suena perfecto. Me encanta la sensación de la arena entre los dedos. A mí también. Es tan refrescante dar un paseo por la orilla. Y podemos llevar un picnic para disfrutar mientras estamos allí. Genial idea. Hará que el día sea aún más agradable. Veamos el clima para saber los mejores días para ir. Buen plan. Tengo muchas ganas de irme a la playa. Lección 11. Encontrar el ajuste perfecto. Sir, te mostraré algunas opciones. Estos son ligeros y perfectos para el verano. Creo que ya encontré mi par favorito. Genial. La comodidad es clave al elegir zapatos. Claro, quiero algo que pueda usar todo el día sin molestias. Exacto. Asegurémonos de que nos queden bien antes de decidir. Buena idea. Me los probaré a ver qué tal me sientan. Estoy emocionado por ver cuáles eliges. Gracias. Encontrar el ajuste perfecto marca la diferencia. Lección 12. Ingredientes de las comidas. ¿Qué ingredientes llevaré en mi comida de esta noche? Tengo muchas ganas de descubrirlo. El sabor es mucho mejor que lo que encontrarías en un restaurante. Las comidas caseras son las mejores. No podría estar más de acuerdo. Hay algo especial en preparar comida con ingredientes frescos. Sí, y he utilizado productos locales, lo que realza los sabores y apoya a nuestra comunidad. Genial. Saber de dónde vienen los ingredientes hace que la comida sea aún más agradable. Por supuesto, además, cocinar juntos puede ser una experiencia divertida y que fortalece los lazos. No puedo esperar a ver lo que has preparado. Estoy segura de que estará delicioso. Comencemos. Creo que te encantarán los sabores que estamos a punto de crear juntos. Estoy deseando saborear cada bocado de nuestra obra maestra casera. Lección 13. Buen descanso. Definitivamente estoy aquí por unos días, por lo que es importante descansar bien. Es cierto, el descanso es esencial, sobre todo cuando tienes una agenda muy ocupada por delante. Claro, quiero asegurarme de tener energía para todas las actividades que hemos planeado. Y es fácil pasar por alto el descanso cuando hay tanto que ver y hacer. Exactamente. Creo que dormir bien me ayudará a disfrutar más de todo. Asegurémonos de equilibrar nuestro tiempo entre explorar y relajarnos. Genial idea. Quizás podamos tomarnos un descanso entre nuestras aventuras. Estoy totalmente de acuerdo. Un poco de relajación puede marcar la diferencia. Por supuesto, al fin y al cabo, se trata de disfrutar la experiencia, no de apresurarse.
Lección 14. Experiencia en colegios comunitarios. He estado leyendo sobre instituciones que son un punto intermedio entre un colegio comunitario y una universidad. Qué interesante. ¿Cuál es el propósito de este tipo de instituciones? A menudo ofrecen una combinación de formación vocacional y cursos académicos. Eso suena beneficioso. Les da a los estudiantes más opciones para su educación. Exactamente. Este tipo de institución es común en muchos países. Puedo ver cómo podría adaptarse a diferentes estilos y objetivos de aprendizaje. Sí, permite a los estudiantes centrarse en habilidades prácticas a la vez que se preparan para la educación superior. Es un enfoque excelente. Ayuda a cortar la distancia entre la preparatoria y la universidad. Creo que más lugares deberían considerar este modelo de educación. Lección 15. La sabiduría de Shakespeare. En esa gran obra de guerra de Shakespeare, Enrique V dice que hay algo de bondad en las cosas. ¿Qué cita tan profunda? ¿Qué crees que significa? Creo que sugiere que incluso en situaciones difíciles hay esperanza. Por supuesto, encontrar la bondad puede ayudarnos a superar los momentos difíciles. Es un recordatorio para buscar el lado positivo sin importar las circunstancias. Sí, y esa perspectiva realmente puede cambiar el modo en que enfrentamos los desafíos. Shakespeare tenía una manera de capturar verdades profundas en sus obras. Sus obras siguen siendo relevantes incluso hoy en día, ¿no crees? Por supuesto, ofrecen perspectivas sobre la naturaleza humana y la resiliencia. Lección 16. Tiempo de descanso. He descubierto que la productividad mejora realmente cuando tomo descansos regulares. Por supuesto, también establezco recordatorios para tomar descansos durante mi trabajo. Ayuda a alejarse un momento y despejar la mente. Exactamente. Me siento renovado y listo para afrontar más tareas después. ¿Tienes alguna actividad favorita que hagas durante tus descansos? Me gusta dar un paseo corto o hacer algunos estiramientos para revitalizarme. Suena genial. Quizás intente estirarme un poco la próxima vez. Deberías. Realmente ayuda a aliviar la tensión del cuerpo. Además, te da la oportunidad de respirar y restablecer tu concentración. Lección 17. Compras para la familia. Normalmente voy de compras todas las semanas para comprar comida para mi familia. ¡Qué inteligente! Te dan un carrito de compras en la entrada de la tienda. Sí, agarro un carrito y lo empujo por todos los pasillos. Es más fácil llevarlo todo, ¿verdad? Claro, en un carrito puedo meter mucho más que solo bolsas. ¿Qué tipos de alimentos sueles comprar? Intento conseguir una mezcla de frutas frescas, verduras y alimentos básicos de la despensa. Eso suena equilibrado. Planificas tus comidas con antelación. Sí, me ayuda a saber qué comprar y reduce el desperdicio. Lección 18. Encontrar transporte. Dependiendo de la distancia, a menudo decido si tomar el autobús o el tren. ¿Cómo sueles saber cuál elegir? Consulto la aplicación de tránsito en mi teléfono para encontrar las mejores opciones. ¡Qué práctico! ¿Prefieres uno sobre el otro?
Me gustan los trenes para distancias más largas, suelen ser más rápidos. Tiene sentido, aunque los autobuses son geniales para viajes cortos. Exacto. Además, suelen parar más cerca de mi destino. ¿Tienes algún consejo para navegar en el transporte público? Revise siempre el calendario y planifique con antelación, ahorrará mucho tiempo. Lección 19. Movimiento del automóvil. ¿Alguna vez has pensado en cómo se mueve un coche? Sí, es fascinante cómo el movimiento giratorio de un eje se conecta con las ruedas. Correcto. Cuando las ruedas giran, el coche avanza. Es sorprendente cómo todas las piezas funcionan juntas a la perfección. Exactamente. El motor impulsa el eje y todo está sincronizado. ¿Sabes cuántos componentes intervienen en este proceso? Hay bastantes, como la transmisión y el eje de transmisión. Cada uno juega un papel crucial en el movimiento del coche, ¿no es así? Por supuesto, es un sistema mecánico brillante en funcionamiento. Lección 20. Frecuencia cardíaca y movimiento. ¿Has notado cómo tu frecuencia cardíaca aumenta con el movimiento? Sí, es interesante cómo nuestros cuerpos responden a la actividad. Exactamente. ¿Dónde puedo aprender más sobre este fenómeno? Podrías consultar recursos en línea o visitar una biblioteca local. ¡Qué buena idea! Me interesa saber cómo el ejercicio afecta nuestra salud. Hay muchos artículos y libros sobre fitness y salud. Comenzaré a buscar algunas recomendaciones hoy. Genial. Comprender nuestro cuerpo puede motivarnos a mantenernos activos. Por supuesto, el conocimiento es una herramienta poderosa para un estilo de vida saludable. Lección 21. Protegiendo la tierra. Es fundamental que eduquemos a otros sobre la protección de la tierra. Por supuesto, mucha gente no se da cuenta de cómo las pequeñas acciones pueden marcar la diferencia. Sí, incluso cambios simples en los hábitos diarios pueden tener un gran impacto. ¿Cuáles son algunas formas en las que podemos promover este mensaje? Podríamos organizar eventos o talleres de limpieza comunitaria. Suena genial. Involucrar a la comunidad es clave. También podemos utilizar las redes sociales para crear conciencia. Exactamente. Compartir información en línea llega a un público más amplio. Juntos podemos inspirar a más personas a cuidar nuestro planeta. Lección 22. Red de aeropuertos. Si intentas conectarte al Wi-Fi en el aeropuerto, es bastante sencillo. Sí, simplemente vaya a la configuración de su dispositivo y seleccione la red del aeropuerto. Exactamente. Una vez conectado, navegar en línea es muy fácil. ¿Utilizas a menudo el Wi-Fi del aeropuerto cuando viajas? Sí, es útil para consultar el estado de los vuelos y los correos electrónicos. Claro, solo asegúrate de usar una VPN por seguridad. Buen punto. La seguridad es importante al usar redes públicas. Siempre les recuerdo a mis amigos que tengan cuidado en Internet. Es genial estar conectado y al mismo tiempo ser inteligente en materia de seguridad.
Lección 23. Experiencia de compra. Recientemente fui a una tienda departamental cercana. En serio, ¿qué tal la experiencia? Tenían una gran selección de artículos, lo cual fue emocionante. ¡Qué divertido! ¿Encontraste algo especial? Sí, recogí algunas cosas que necesitaba desde hacía un tiempo. Siempre es satisfactorio de encontrar lo que buscas. Claro, además, me encanta explorar nuevos productos. Ir de compras puede ser una forma agradable de pasar el día. Estoy de acuerdo. Es aún mejor cuando encuentras buenas ofertas. Lección 24. Visitas a la ciudad. ¿Qué ciudades has visitado hasta ahora? He estado en Nueva York, Chicago y Londres. Son lugares increíbles. Cada uno tiene su propia atmósfera. Por supuesto, Nueva York es una ciudad vibrante y llena de energía. Y Chicago tiene una arquitectura hermosa y una rica historia. Sí, Londres ofrece una mezcla de experiencias modernas y tradicionales. Parece que has vivido algunas aventuras increíbles. De verdad que sí, viajar te abre los ojos a nuevas culturas. Espero visitar esas ciudades algún día y explorarlas también. Lección 25. Mantenerse en forma. Mantenerse en forma puede ser una manera fantástica de relajarse y disfrutar de la vida. Por supuesto, me encanta probar nuevas actividades para mantenerme activo. ¿Qué te gusta hacer para mantenerte en forma? Me gusta mucho bailar. Es una forma divertida de hacer ejercicio. Suena genial. Sin duda lo probaré. Deberías. Es una excelente manera de expresarte y mantenerte saludable. Agradezco tus ánimos. Quizás podamos bailar juntos algún día. Me encantaría. Sería muy divertido compartir esa experiencia. Planifiquemos una sesión de baile pronto. Lección 26. Cambio de divisas. Escuché que estás planeando viajar a Japón pronto. Sí, claro, necesito cambiar moneda. ¿Qué cantidad de yenes le gustaría cambiar? Creo que comenzaré con unos 10.000 yenes para mis gastos iniciales. Parece un buen comienzo. ¿Has comprobado el tipo de cambio? Lo hice, y parecen bastante favorables en este momento. Genial. Siempre es buena idea estar atento a esas tarifas. Por supuesto, quiero asegurarme de conseguir la mejor oferta. Si necesitas ayuda para encontrar un buen lugar de intercambio, hazlo saber. Lección 27. Perspectivas históricas. Es fascinante cómo la gente veía el oro en el pasado. Sí, algunos indios creían que el oro debía ser alimento para los europeos. Exactamente. Muestra cómo las diferentes culturas interpretan el valor. Es triste pensar que hubo gente que murió por tales malentendidos. Es cierto que también se fundieron muchas piezas de arte maravillosas. Esos tesoros perdidos dicen mucho sobre la historia y la cultura.
De verdad que sí. Es importante aprender de los errores del pasado. Por supuesto, comprender la historia nos ayuda a evitar que se repita. Compartamos este conocimiento con otros para fomentar la concienciación. Lección 28. Disculpas y ayuda. Espero que todo esté bien con la situación de tu habitación. Me disculpo por eso, no era mi intención causar ningún problema. No te preocupes, que llevaré un secador de pelo a la habitación inmediatamente. Gracias. Agradezco mucho su rápida respuesta. No hay ningún problema. Quiero asegurarme de que estés cómodo. Tu ayuda significa mucho para mí. Gracias de nuevo. Claro, si necesitas algo más, solo házmelo saber. Lo haré. Me alegra saber que cuento con tu apoyo. Siempre encantados de ayudarte. Disfruta de tu estancia. Lección 29. Apoyo comunitario. He estado pensando en los hospitales y los niños enfermos de nuestra zona. Sí, y cómo podemos abordar juntos las preocupaciones medioambientales. Exactamente. Las subvenciones comunitarias de contrapartida podrían ser de gran ayuda para las iniciativas de divulgación. ¡Qué idea tan fantástica! Deberíamos proponer un plan a la comunidad. Estoy de acuerdo. Es importante apoyar tanto la salud como el medio ambiente. Podríamos organizar eventos para crear conciencia y recaudar fondos. Excelente sugerencia. Involucraría a más gente en nuestra causa. Comencemos a generar ideas para nuestro programa de extensión. Estoy emocionado de ver cómo podemos hacer la diferencia juntos. Lección 30. Perspectivas sobre la población. ¿Sabías que Londres tiene alrededor de 12 millones de personas? Sí, y las zonas circundantes contienen varios millones más. Es increíble lo densamente poblada que está, especialmente en el centro de la ciudad. Por supuesto, Londres fue la primera ciudad del mundo moderno en alcanzar este tamaño. Debe ser un desafío gestionar una población tan grande. Por supuesto, la planificación urbana juega un papel fundamental en el mantenimiento del orden. Me encantaría aprender más sobre cómo manejan el transporte y los recursos. Eso sería interesante. Hay muchos factores a considerar. Exploremos este tema más a fondo. Podría dar lugar a grandes debates.